En este video veremos un set de ejercicios relacionados con las distribuciones muestrales y el teorema del límite central. Se plantean 5 ejercicios. Los primeros están relacionados con el teorema del límite central y los últimos están relacionados con las distribuciones relacionadas con la distribución normal. De tener algún problema con los conceptos mencionados acá, les aconsejo que revisen los videos anteriores. Sin más que decir, empecemos con los ejercicios. El ejercicio 1 dice: los tiempos que una cajera emplea para procesar el pedido de un cliente son variables aleatorias independientes, con media de 2.5 minutos y desviación estándar de 2 minutos. Encuentre el número de clientes n tal que sea aproximadamente 0.1 la probabilidad de que los pedidos de los n clientes se puedan procesar en menos de 2 horas. Lo que tienen que hacer con este tipo de ejercicios siempre es recolectar los datos. Empecemos entonces. Acá, perdonen. Acá nos indica que tiene una media de 2.5 minutos. Entonces el primer dato es 2.5 minutos. Luego nos indica que se tiene una desviación estándar de 2 minutos. Bueno, lo siguiente dice que encuentre el número de clientes n tal que sea aproximadamente 0.1 la probabilidad. Ya nos habla del término de probabilidades que tienen que ser igual a 0.1. Acá dice de que los pedidos de los n clientes se puedan procesar en menos de 2 horas. Bueno, acá lo que tiene que considerarse es que la cota de la probabilidad, la cota superior, es menor a 2 horas. Pero, recordemos que nuestros datos están en minutos. Lo que tenemos que hacer es transformar este dato a minutos. Sería equivalente a 120 minutos. Lo importante acá es que no nos mencionan la media muestral. Entonces nos están pidiendo de los n clientes, ¿verdad? Acá especifica que tenemos que hallar esta probabilidad de que los pedidos de los n clientes se puedan procesar en menos de 2 horas. Bueno, lo que se considera acá es todos los clientes. Me refiero a la sumatoria desde que empieza el primer elemento hasta el último elemento. Para eso utilizamos entonces la siguiente equivalencia. Esta es, de nuestra variable. Nuestra variable va a ser x sub i. X sub i. Listo. Esta es la probabilidad que nos piden calcular. Nosotros tenemos que recordar que si queremos calcular esto, tenemos que trabajar en base a la media muestral. Entonces, vamos a copiar todo esto y transformamos nuestra información. Acá tendríamos que dividirlo entre 1, entre n, y acá también. Bueno, continuando con el ejercicio. Disculpen. Continuando con el ejercicio, vamos a llegar a esa equivalencia.
esta parte ya equivale a x barra, ¿verdad? X barra, esto se mantiene. Lo que tengo que hacer es restar la media, que es u, y dividir todo esto entre la desviación, que es sigma, dividido entre la raíz de n. La raíz de n. Y obviamente todo lo que ocurre en el lado izquierdo, nuestra desigualdad, tiene que pasar en el lado derecho. Acá lo que voy a utilizar son los datos que tenemos. Vamos a restar menos 2.5, que es el valor de la media, y lo dividimos entre 2 dividido entre la raíz de... Excelente. Ahora podemos apreciar que en el lado izquierdo ya tenemos nuestra variable z. En el lado derecho, pues a ver, podemos poner un poco más elegante. Raíz de n pasa a multiplicar. Y acá tenemos que utilizar el valor de la tabla, ¿verdad? De la tabla normal. Para eso me voy a apoyar yo en el programa GeoGebra. Ustedes pueden realizar este cálculo por tablas, no hay ningún inconveniente, tenemos que llegar al mismo valor. Entonces, acumulando hacia la izquierda, tenemos el valor de 0.1. Me indica que cuando tiene una probabilidad de 0.1, tenemos el valor de x, que es menos 1.2816. Voy a tomar dos decimales para que coincida esto con sus valores de la tabla. Esto sería igual a menos 1.2816 y esto equivale a cuantiguo el valor, ¿verdad? Ya, ahora miren que se está presentando de una manera, a ver, no, esto está presentando de una manera más amigable. La idea simplemente acá es resolver este sistema de ecuaciones por las formas que ustedes vean convenientes y obtener el valor de n, nada más. Acá la complejidad va a caer en eso por la raíz. Esto equivale entonces a igual menos 2.56 si llevo a multiplicar el denominador, y acá tenemos el valor del numerador. Bueno, para ir trabajando con valores más reducidos podemos simplificar este 2.5, podemos simplificar este 2.5 y también podemos realizar operaciones con el denominador. Veamos qué obtenemos con eso. Si yo voy a factorizar, va a ser 2.5 raíz de n multiplicado por 120. No, acá ya no. Estamos factorizando, sería el valor de, déjenme ver un momento, 48 menos 1, todo esto dividido entre n. Todo esto dividido entre n. Acá voy a hacerlo un poco más rápido. Y ya que estamos utilizando acá estamos utilizando ya la operación de distribuir el denominador, esto equivale a n.
esto es igual a 2.56 menos 2.56. Bueno, acá continuando con esto, podemos expresar esto de distintas maneras. Esto del lado derecho, la igualdad después del lado derecho, esto sería equivalente a menos 2.56 dividido entre 2.5, y en el lado izquierdo tenemos esta equivalencia, sería n elevado a un medio. Voy a sacar el denominador, sería n elevado multiplicado por n elevado a la menos 1, y tenemos el elemento del paréntesis, que sería 48 menos n. Esta equivalencia sería n elevado a la menos un medio (48 menos n) igual a menos 1.024 . Bueno, recuerden que aquí está con una potencia negativa, lo que indica que está en el denominador. Puede ir tranquilamente al otro, puede pasar al otro lado multiplicando nada más. Esto equivale simplemente a 48 menos n igual a menos 1.024 por n elevado a un medio. ¿Listo? Vamos a trabajar con la equivalencia. En el lado derecho sería n menos 1.024 n medios menos 48, todo esto igualado a 0. La idea acá es utilizar la fórmula general. Entonces tenemos que utilizar algunos cambios de variable para que se entienda y se note más fácil esto. ¿Qué tal si a nuestra variable n la llamamos, bueno, en todo caso sería nuestra variable n medios, que es el problema, la llamamos x. X va a ser igual a n medios. Y obviamente entonces esto que esté abajo nomás. Entonces x al cuadrado será igual a n. Con este cambio de variable nos quedaría lo siguiente: x al cuadrado menos 1.024 x menos 48 igual a 0. Ahora sí podemos utilizar la fórmula general. ¿Qué nos indica la fórmula? La fórmula general, que x es igual a la raíz de la división, perdón, de menos el valor central, ¿verdad? Que es menos 1.024 más menos la raíz de el valor central, que sería menos 1.024 elevado al cuadrado menos 4 veces
el primer valor, que sería 1, y el último valor, que sería menos 48. Todo esto dividido entre 2 veces el valor de A, ¿verdad? El primer valor, que es 1. Si nosotros realizamos estas operaciones, tendremos dos valores. Tomando el valor positivo y utilizando todo o calculando todo este elemento, tenemos el valor de 7.46 y para el valor negativo tenemos el valor de menos 6.43. Algunos elementos, algunos decimales más, algunos decimales menos. Yo estoy tratando de redondear con 2 decimales nada más, pero el que me interesa es este valor, el x sub 1. ¿Por qué? Porque es positivo. Ya tenemos acá el valor de x, pero recuerden que nosotros hicimos un cambio de variable. Lo que tenemos que hacer en este caso es volver a nuestra variable original. Lo voy a poner acá, este es el bueno por si acaso. Y ya lo he explicado por qué. Voy a poner acá, x va a ser igual a n medios, ¿verdad? Y esto es igual a 7.46. Entonces, acá lo vamos a hacer acá nomás. Entonces, n va a ser igual a 7.46 pero elevado al cuadrado. N es igual, al final, tenemos que n es igual a 55.65. Aproximadamente 56. Se tiene que tomar el elemento mayor, ¿verdad? Este sería la respuesta del ejercicio. A ver, leamos un poquito. Dice, encuentre el número de clientes tal que sea aproximadamente 0.1 la probabilidad de que los pedidos de los n clientes puedan procesar en menos de 2 horas. Pues son 56 los clientes que se pueden procesar en menos de 2 horas. Este video va a ser un poco extraño y alargado, voy a hacerlo directo a todas las soluciones, no están separados. Ya. Siguiente ejercicio, dice, sea x1, x2, x sub 17 una muestra aleatoria extraída de una población normal, con media mu y varianza sigma al cuadrado. Hallar el valor de k tal que, y me dará una probabilidad, sea igual a 0.90. Este ejercicio está prácticamente planteado, pero lo tenemos que resolver de igual manera. Ya tenemos todo acá. Bueno, empezamos entonces. Tenemos que otra vez estandarizar, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces le restamos mu y lo dividimos todo esto entre sigma dividido entre raíz de n. Obviamente lo que realizamos en el lado izquierdo tenemos que realizar en el lado derecho. Primero restamos menos mu. Sabemos que nuestra población tiene una distribución normal y la media es mu. Lo mantenemos entonces. Menos mu. Y lo dividimos todo esto entre sigma raíz de n. Pero
esta raíz de n, sí la tenemos, por lo menos el número total de muestras es 17. Ahora realizamos operaciones auxiliares. Esto equivale, lo voy a copiar para que sea más rápido. Esto equivale a z, acá podemos simplificar, bueno, se restan en todo caso las mus, y también se pueden simplificar los sigmas, ¿verdad? Recordemos que en el numerador se tiene en esta expresión se tiene un denominador que es 1. Nosotros realizamos las operaciones de extremos y medios. En ese caso, lo que sucede es que sigmas se eliminan y prácticamente sería todo esto. Lo pondremos abajo. Todo esto equivale a raíz de 17k. Voy a ver. 17 k. Listo. Ahora, en las tablas que ustedes manejan, acumulan a la izquierda. Voy a tratar entonces de emular eso. Obviamente yo estoy trabajando con el software GeoGebra, pero ustedes tienen que trabajar con las tablas que les dejó su docente. Esto equivale a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 17k. Todo esto es igual a 0.90. Si realizamos operaciones, nosotros tendríamos lo siguiente. Tenemos acá la probabilidad. Esto sería igual a 0.1 y acá, bueno, ya lo hicimos hace un momento, creo. Sí, el valor de 0.1 es menos 1.28. Esto sería igual a menos 1.28, que será igual a 10, raíz de 17 por k. Tenemos k igual a menos 1.28 raíz de 17. Esto es igual a menos 0.31. Ahora, este valor está bien que sea negativo porque no estamos hablando de una probabilidad, eso tiene que quedar claro. Estamos hablando del valor de x, ¿verdad? En la tabla, o el valor de z en su tabla, tal que este me va a dar una probabilidad. Ese es el punto. 0.31. A ver, veamos qué pasa con ese valor de k igual a 0.31. 0.31. 0.31. Aquí está. ¿Verdad? Ese es el valor. Excelente, ya está, ya tenemos el valor de k. El valor de k. Pasamos al otro ejercicio. ¿Qué dice acá?
Ejercicio número 3. En la producción de cierto material para soldar, se sabe que la desviación estándar de la tensión de ruptura de este material es de 25 libras. ¿Cuál debe ser la tensión de ruptura promedio del proceso si con una muestra aleatoria de 50 especímenes la probabilidad de que la media muestral tenga un valor mayor de 250 libras es de 0.98? ¿Cuál es la probabilidad de que la tensión media de ruptura sea a lo más 260 libras? En este ejercicio se tiene dos preguntas. Otra vez, lo que tenemos que hacer nosotros es obtener toda la información, todos los datos. Empecemos entonces. Dice que en la producción de cierto material para soldar se sabe que la desviación estándar, que ya tenemos un dato. La desviación estándar de la tensión de ruptura de este material es de 25 libras. Desviación estándar igual a 25 libras. Bueno, luego viene directamente la pregunta. ¿Cuál debe ser la tensión de ruptura promedio del proceso? Nos piden entonces hallar la media. Promedio. Mu. Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál debe ser la tensión de ruptura promedio del proceso? Sí, con una muestra aleatoria de N de 50 especímenes. Bueno, esta es la muestra. N igual a 50. Y nos dice la probabilidad de que la media muestral, esto es muy importante, ven, la media muestral tenga un valor mayor de 250 libras. No, ¿dónde está? Perdón. La probabilidad de que la media muestral tenga un valor mayor de 250 libras es de 0.98. Bueno, no está tan bien planteado, pero lo que nos indica es lo siguiente. Es que la probabilidad de que la media muestral tenga un valor mayor de 250 libras, todo esto tiene que tener una probabilidad de 0.98. Y nos dan todos esos datos. Empecemos entonces. Es el mismo proceso en realidad. Es el mismo proceso. Nosotros tenemos que estandarizar con la media muestral para poder obtener los valores requeridos. Está estandarizado en el lado derecho, izquierdo, ahora nos falta en el lado derecho. Aquí voy a trabajar con los valores. Menos mu. No tenemos mu, es nuestra incógnita. Pero sí tenemos los otros elementos. Tenemos acá la desviación estándar, que es de 25 libras dividido entre la raíz de n, que es 50. Muy bien. Sí. Ahora todo este extremo es igual a z. Y acá podemos ver si ayuda a subir el denominador. ¿Listo?
Nos queda ver ahora el valor. Bueno, estamos trabajando con las probabilidades acumuladas a la izquierda, más o menos. Esto equivale entonces a 1 menos todo esto, ¿verdad? Toda esta expresión. Toda esta expresión. Listo. Esto equivale a z menor que este valor igual a 0.02. Otra vez me voy a apoyar en el software GeoGebra para hallar este valor que es 0.02. 0.02. Me da un valor de menos 2.05. Voy a tomar los dos decimales. Esto es igual. Esta expresión es igual a menos 2.05. Lo que resta acá es simplemente despejar mu, ¿verdad? Eso es lo único que nos falta. Empecemos entonces. Sería menos 2.05 por 25. Voy a utilizar paréntesis. 25. Todo esto dividido entre raíz de 50. Y sería restado, ¿verdad? Restado menos 250. 250. Menos mu. Ahora tendríamos menos mu igual a menos 257.25, lo que equivale a que mu es igual a 257.25. Listo, el primer inciso ya está resuelto, aunque no lo marcan como primer inciso, es la primera pregunta en todo caso. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tensión media de ruptura sea a lo más 260 libras? La tensión media nos dice, ¿verdad? Entonces ya. Esto voy a generar más abajo. Nos pide la probabilidad de que x barra tenga a lo más 260 libras, ¿verdad? A lo más, dice que esa es la cuota superior, tiene que ser menor, ¿verdad? Sería menor, a lo más 260. Ahora es el mismo procedimiento en realidad. Yo tengo que estandarizar el lado izquierdo y en el lado derecho realizo lo mismo pero con los datos. Y ya tenemos la media, ¿verdad? La media es 257.25.
Directamente voy a aplicar entonces esta expresión de acá, que sería la de acá, que sería multiplicar por la raíz de n por la raíz de n y dividir todo esto entre sigma, que era igual a 25. Esto sería igual a la probabilidad de que z sea menor a este valor. Realizando operaciones, se tiene un valor de 0.78, redondeando. Esto sería igual a, otra vez me voy a apoyar en el software GeoGebra, 0.78. Muy interesante. Nos da un valor o una probabilidad de 0.78. Bueno, en este caso voy a copiar todo. 0.7823. Esta sería la respuesta de la segunda pregunta. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, sean Z1, Z2 y así sucesivamente hasta Z16 una muestra aleatoria de tamaño 16 con distribución normal estándar. Sea X sub 1, X sub 2, hasta X sub 64 una muestra aleatoria de tamaño 64 con distribución normal con media mu y varianza 1. Las dos muestras son independientes. Nos piden hallar 2, 3, 4 incisos. El primer inciso dice, inciso A, punto, si y, una variable, se distribuye chi cuadrado con 80 grados de libertad, encuentre C tal que esta variable se distribuya F con 16 grados de libertad y 80 en el denominador. Bueno, empecemos entonces. Acá sí tenemos que recordar bastante la composición de cada una de las distribuciones. Antes que nada, veamos muy bien los datos que tenemos en este ejercicio. Repasando entonces otra vez. Se tiene z sub 1 hasta z sub 16, que es una muestra aleatoria de tamaño 16 con una distribución normal estándar. Eso quiere decir lo siguiente. Nada que tenemos n igual a 16, z sub i, que se distribuyen normal estándar, que tiene una media de 0 y una varianza de 1. Luego tenemos otra muestra, ¿verdad? Esta es para z. Tiene que sea para z y para m vamos a tener el siguiente. M igual a 64, que tiene las variables desde x sub 1, x sub 1, pongamos ahí, x sub i, otra vez, que se distribuyen como se distribuyen normal con media mu y varianza 1.
Listo, tenemos dos variables. Ahora nos dicen que en este ejercicio particular, esto va a ser para cada uno de los ejercicios por si acaso, este dato de acá es para cada uno de los ejercicios. En este ejercicio en particular nos dicen que y se distribuye chi cuadrado, acá, chi cuadrado con 80 grados de libertad. Y pondremos ahí de lado. Bueno, ya está. Tenemos que recordar acá. De por sí nos dice que esta expresión tiene que ser equivalente a una distribución f, ¿verdad? Con 16 grados en el numerador y 80 en el denominador. Para eso recordemos un poco cómo está compuesta una distribución f. Aquí podemos observar, nos dice la distribución f de Fisher-Snedeker, sean W1 y W2 variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrado, tal que W1 se distribuye chi cuadrado con B1 grados de libertad y W2 lo mismo con B2 grados. Esta es la expresión que yo necesito para poder trabajar. Volvamos al ejercicio entonces. Bueno, esta es la distribución f, ¿verdad? En el denominador no tenemos problemas prácticamente porque nos indica que es una distribución chi cuadrado con 80 grados de libertad. Y en el numerador, veamos entonces, ¿qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos una distribución normal estándar, pero está elevado al cuadrado. Eso nos indica que es una distribución chi cuadrado, ¿verdad? Una distribución chi cuadrado con 16 grados de libertad, porque estaríamos sumando chi cuadrados. Entonces, esto sería más simple. Ya se empieza a notar acá la equivalencia que tenemos, ¿verdad? Lo que voy a hacer acá es que esta expresión, voy a jugar un poco con esta expresión, la voy a dividir entre 16 en el numerador y acá la voy a dividir entre 80. Si realizo esto, bueno, sin contar esta C, si realizo esto, ya tiene una distribución F. Hemos llegado a esa forma, ¿verdad? Con todos los elementos que nos indican. Pero, esto equivale a lo siguiente. 80 dividido entre 16, ¿cierto? Y mantenemos esta expresión. Y esto es igual, ojo que estamos trabajando con una igualdad, nada más acá. Estamos trabajando con una igualdad. Esto equivale a 5 veces una expresión. Esta expresión desde el inicio, bueno, por lo menos desde esta parte, ya tenía una equivalencia a una distribución f. Este valor que hemos deducido es el valor de c. Y es lo que nos pedían, ¿verdad? Dice acá, si y encuentre c tal que se distribuya f de Fisher. Realizando algunas pequeñas operaciones, determinamos que c es igual a 5. Y se distribuye f de Fisher con 16 grados en el numerador y 80 en el denominador. Pasemos al siguiente inciso. Inciso B.
Estos datos se repiten para cada uno de los ejercicios. Muy bien, acá tenemos entonces esta información que nos es muy útil. Y leamos lo que nos dice el enunciado. Dice, sea Q, bueno, Q se distribuye chi cuadrado con con 60 grados de libertad, encuentre C tal que esta probabilidad se cumpla. Bueno, otra vez. Acá. Recordando, Z se distribuye normal estándar, ¿cierto? Para todos los valores, desde I sub 1 hasta 16. Y Q, acá nos decían cómo se distribuye. Q se distribuye chi cuadrado. Q se distribuye chi cuadrado. Otra vez tenemos que recordar que función de distribución está compuesta a partir de la distribución normal dividido entre una chi cuadrado. Si nosotros recordamos, podemos ver que la distribución efectivamente es la t de estudio. Veamos un poco entonces. ¿Qué nos dice la distribución t? Dice, sea z una variable aleatoria normal estándar y sea y una variable con distribución chi cuadrado con, acá sería con b grados de libertad. Entonces, si w y z son independientes, se tiene esta expresión t igual a lo siguiente. Se dice que tiene una distribución t de student con b grados de libertad. Bueno, esto es lo que me interesa a mí. Esto lo pondremos acá, que se distribuye t con b grados de libertad. Excelente. Vamos entonces otra vez al ejercicio. Bueno, ya en el numerador nosotros tenemos una distribución normal estándar, se cumple. En el denominador tenemos a una distribución chi cuadrado, se cumple. Lo único que nos falta acá es dividirlo, ¿verdad? Dividirlo esto entre los b grados de libertad que nos indican. Tal vez sea una mejor idea trabajarlo abajo en el momento, para que se noten los cambios. Aquí está. Bueno, sabemos que esta expresión es igual a C. Esta expresión de acá es igual a C. Lo que yo voy a hacer es dividir entre los b grados de libertad. Dividido entre b. Listo. Esto equivale a dividir entre... Bueno, si yo lo hago estrictamente, puedo distribuir la raíz sobre los dos elementos. Para que no se confundan, vamos a ponerlo así mejor. Raíz de b. Listo. Excelente. Es más, para que se note más aún. Raíz de b, lo que tengo que hacer acá es, obviamente, realizar las operaciones de extremos y medios. Y sería equivalente a multiplicar por la raíz de b. Y esto es raíz de 60 por c. Listo.
Esto implica que nosotros tenemos acá una probabilidad de t con 60 grados de libertad menor a 60c. Esto es igual a 0.95. Otra vez me voy a apoyar en el software GeoGebra para hallar este valor. Aquí con el software entonces buscamos la probabilidad de 0.95. Pero esto es con 10 grados de libertad. Tengo que trabajar yo con 60. Otra vez 0.95. Bueno, me da un valor de 1.67. Voy a trabajar con dos decimales. 1.67 entonces. Esto sería igual a 1.67 igual a raíz de 60 por c. Entonces c es igual a 1.67 raíz de 60. Y c tiene un valor de 0.22, redondeando. 0.22. Ese sería el valor de c. Pasando al siguiente inciso, que sería el inciso C. Recordemos que estos datos son válidos para cada uno de los incisos. Leamos la pregunta. Utiliza la tabla T para encontrar el percentil 80 de la distribución F con un grado. Voy a copiar estas dos preguntas al final. Bueno, por lo menos esta pregunta. Listo. Para este ejercicio veamos primero cómo hallar ese elemento o ese percentil dentro de la distribución F. Y también recordemos cómo está elaborado o construido la distribución F. Ya lo hemos visto hace un momento, es la de acá, ¿verdad? Y ahí tenemos la distribución F. Y nos indican acá que tenemos que hallar la del percentil 80, ¿verdad? Entonces esto significa que F sub 0.8 por el percentil 0.8, coma, los grados en el numerador 1, los grados en el denominador 30. Este valor lo vamos a someter a una tabla, bueno, en mi caso al software GeoGebra, acumulando con la cola izquierda, o sea, acumulando al lado izquierdo. Veamos qué valor obtenemos. Lo primero que vamos a hacer es ver eso. Listo, a ver, vamos entonces a GeoGebra. Buscamos la distribución F. Nos dicen que hay un grado de libertad, acumulando muy bien, un grado de libertad. Y acá son 30. Bueno, y yo quiero del 0.8. Tendríamos el valor de 1.71, ¿verdad?
ese es el valor que nos está pidiendo, o bueno, nos da en todo caso. 1.72 voy a utilizar. 1.72. 1.72. Bueno, ahora lo más importante, ¿cómo está elaborada la distribución F? En base a estos datos que nos dieron, tenemos que en el numerador se tiene una distribución chi cuadrado, ¿verdad? Hagamos eso, formamos esta distribución, una distribución chi cuadrado con un grado de libertad y dividido entre 1 sería, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. En el denominador tenemos otra variable chi cuadrado pero esto tiene que estar dividida entre 30. Muy bien, y esto se distribuye F de Fisher con 1 y 30, ¿verdad? Excelente. Esto es lo que hemos hallado al final. O sea, hemos hallado el percentil 1.2 de la probabilidad de 80, ¿verdad? De 0.8. Excelente. Ahora tenemos que ver cómo hallar lo mismo en base a una distribución T de Student. Recordemos cómo está elaborada una distribución T de Student. Acá. Sabemos que en el numerador tiene que estar una variable aleatoria normal estándar. Y en el denominador tenemos una variable chi cuadrado con b grados de libertad. Pues esto es la equivalencia, si nos damos cuenta. Si nosotros aplicamos acá una, o bueno, lo vemos de otra manera, ¿qué tal si todo esto lo tomamos de esta manera? Esta variable chi cuadrado simplemente es una distribución normal estándar, pero elevada al cuadrado, ¿cierto? Ahora esta parte de acá abajo sería equivalente aplicando la raíz, nada más. Y son equivalentes, ¿verdad? No he cambiado en nada la estructura, es lo mismo. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto yo? ¿Qué quiero llegar con esto? Y esto sí se distribuye T con B grados de libertad. En este caso sería T con 30 grados de libertad. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Es que este mismo valor que vamos a utilizar nosotros, que hemos hallado, tendría que ser equivalente. ¿Equivalente a qué? Equivalente a un valor encontrado en la distribución T. Nada más. En otras palabras, tendríamos que sacarle raíz a este elemento, que es 1.72, y ese valor sería el equivalente a utilizar la tabla T de Student. ¿Cuál era la pregunta? Repasamos eso. Utiliza la tabla T para encontrar el percentil 80. Bueno, acá como un extra, vamos a sacarle la raíz a este elemento.
1.72. ¿Cuánto es igual esto? A ver, hice 1.72. Es 1.30. No sé si redondearlo. Bueno, 1.31. No se vamos a trabajar. 1.31. Y ya está. 1.31. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a encontrar ese porcentaje, ¿verdad? Esa probabilidad en la tabla TDStudent, para que de esta manera podamos replicar todos estos mismos pasos y solamente trabajar con la tabla T. No sé si me dejo entender muy bien, pero estaríamos encontrando el mismo percentil con otra tabla de distribución. Obviamente nos hemos basado bastante en la distribución F, pero es para hallar estos valores. Y al final es un proceso inverso. Lo más rescatable de este ejercicio que yo veo es esta parte, que podemos ver que bajo ciertas condiciones nosotros podemos trabajar con una tabla TDStudent para calcular la distribución F. Lo voy a poner como probabilidad acá. Probabilidad de que T sea menor, bueno, 30 sea menor 1.31. Esto es igual a, veamos, es igual a con la T de student ahora. T de student. Me decían 30 grados de libertad y el valor era 1.31. 1.31. Me da un valor de 0.899. Voy a tomar dos valores y dos decimales, perdón. Sería igual a 0.90. Aproximadamente, ¿verdad? Bueno, ya tenemos todo entonces. A ver, recapitulemos un poquito. Nos dice utilizar la tabla T para encontrar el percentil 80 de la distribución F, ¿verdad? Este sería el equivalente, entonces. Este sería el equivalente. Pondremos aquí, así. Perdón. Este valor será equivalente, y vamos a ver ahorita, será equivalente a T con 0.9 de probabilidad, 30 grados de libertad, pero todo esto al cuadrado, ¿verdad? Todo esto al cuadrado. Veamos. Entonces, comprobemos que esto se cumple. Otra vez me voy acá al programa GeoGebra. Bueno, acá 30 y ya, bueno, hemos redondeado. Nos tenemos que tomar los elementos que hemos coincidido. Bueno, estoy trabajando con dos decimales, sería 1.31. Vamos
1.31 al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería equivalente a 1.7161, me da, bueno, pero vamos a ver. 1.7161, que estamos trabajando con dos decimales, lo puedo redondear a 1.72. Quiero que se entienda bien claro. A partir de algunos artificios hemos deducido que este elemento de acá, que es un valor de la distribución t de student elevado al cuadrado, equivale a lo que plantea el ejercicio, la distribución f, ¿verdad? Obviamente acá va a diferir por algunos decimales debido al redondeo, pero estamos hallando en función de la distribución t de student valores de la distribución f de Fisher. Con eso estaría terminado este inciso. Veamos qué nos dice el inciso D. ¿Qué nos dice el inciso D? Y obviamente este elemento se repite, ¿verdad? Repite. ¿Qué dice el inciso D? Veamos. Parece más sencillo. Encuéntrese tal que se cumpla esa probabilidad. Bueno, este ejercicio con el software es inmediato, ¿verdad? Es inmediato. A ver, veamos un poco de esto entonces. Nos piden hallar esta probabilidad. Con el software. Distribución F con 60 y 20. Distribución F con 60 grados de libertad y 20 en el denominador es igual a 0.99. Listo. El valor es 2.61. No, esperen un momento, estamos en la otra cola, ¿verdad? Aquí es 0.99, ¿verdad? 0.99 y el valor sería 0.46 aproximadamente. C es igual a 0.45. Bueno, ¿qué podría llegar a complicarse acá? Para hallar tal vez con la tabla que acota a la izquierda. Trabajamos un poco en eso para que quede todo claro. Esta es la probabilidad que me piden, pero yo no cuento con la tabla correspondiente ni tengo un software. Entonces tengo que utilizar la tabla que acota a la izquierda y utilizar artificios matemáticos o equivalencias para hallar este resultado. Entonces esto equivale a 1 menos esta probabilidad, pero acotando hacia la izquierda. Esto sería igual a
sería igual a 0.01, ¿verdad? Bueno, veamos si ese valor es el equivalente, porque nos tendría que dar el mismo valor para C, ¿verdad? Nos tendría que dar el mismo valor. 0.01 de 2.6, 2.60. 2.60 no es igual a 0.46. ¿Qué pasa acá? Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas de trabajar solamente con una tabla, tenemos que ver la equivalencia que hay. Lo voy a poner directamente acá y voy a explicar un poco. Si nosotros queremos trabajar con esta cola, sería lo siguiente: f de 0.01, 0.001, coma, esto entre paréntesis lo ponemos generalmente, coma, 60, coma, 20, bueno, listo. Esto es equivalente a 1 dividido entre f, acá otra vez paréntesis, ya, ¿de qué? Del elemento de arriba 0.99, pero intercambiando ahora los grados de libertad. En este caso vamos a poner 20 y 60. Bueno, con estos cambios vamos a ver que efectivamente vamos a hallar el mismo valor para C. Esto sería igual a 1 dividido entre, veamos qué nos da ahora. Es 20 y 60, 0.99. 20, 60, 0.99. 0. Bueno, estamos acotando mal, ¿verdad? Tenía que ser al otro lado. Acá, 0.99. Sí, el valor es de 2.19, 2.20. Estamos trabajando con dos decimales. 2.20, entonces, que sea 2.20. Si nosotros dividimos esto, sería 1 dividido entre 2.20, me da 0.45, ya, 45. Si consideramos el otro valor, que era, acá también hemos redondeado, sería más cercano, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los decimales. Pero lo más importante de este ejercicio yo que rescato es las equivalencias que hay, que se tiene. Podemos trabajar con una tabla o con otra, pero se tiene que llegar al mismo resultado y acá lo estamos verificando. Lo vamos a dejar con 0.45 entonces. ¿Listo? Entonces vayamos al último ejercicio. El ejercicio número 5 dice lo siguiente. Suponga que Z tiene una distribución normal estándar y que Y es una variable aleatoria independiente con distribución chi cuadrado y con B grados de libertad. Entonces, tenemos esta expresión de T igual a Z, tiene una distribución T con B grados de libertad. Inciso A, si tiene una distribución normal estándar, encuentre... No, si Z tiene una distribución normal estándar, encuentre la esperanza de Z y la esperanza de Z cuadrado.
Sugerencia: para cualquier variable aleatoria, la varianza de z es igual a la esperanza. Ya, bueno, excelente. Inciso B: si y tiene una distribución chi cuadrado y con b grados de libertad, entonces se tiene esta función para generar los momentos ya elaborada. Use este resultado del inciso A y la estructura de T para demostrar lo siguiente. Y nos dan dos elementos a calcular: la esperanza de T y la varianza de T. Sugerencias: recuerde la independencia entre de Z y Y. Bueno, empecemos con el inciso A. Inciso A. Punto. Siempre es importante tener los datos muy claros. Acá nos dicen que la variable Z se distribuye normal estándar. Esto significa que Z se distribuye normal con media 0 y varianza 1. Listo. Luego nos indican que ¿dónde está? Que Y tiene una variable aleatoria. Bueno, Y se distribuye chi cuadrado. Entonces Y se distribuye chi cuadrado con b grados de libertad. Listo. Ahora en el inciso A nos pide hallar la esperanza de Z y el segundo momento. Bueno, comencemos entonces. La esperanza de Z. Aquí no hay mucho que hacer. Ya nos indican arriba que la esperanza de Z es igual a 0. Porque viene de una distribución normal. Ya está. Ahora, normal estándar, perdón. Ahora nosotros nos pide el segundo momento. Bueno, esto lo podemos hallar tranquilamente con la sugerencia que nos dan. Si nosotros de acá despejamos el segundo momento, tendríamos lo siguiente: varianza de Z más el segundo momento elevado al cuadrado. Listo, estos datos sí los tenemos. La varianza de Z es 1 y la esperanza de Z es igual a 0 elevado al cuadrado, nos va a seguir dando 0. Es igual a 1. ¿Listo? Inciso B: si Y tiene una distribución chi cuadrado y con b grados de libertad, entonces, ya bueno, es parte del enunciado. Nos piden hallar la esperanza de T y también la varianza de T. Empecemos entonces. La esperanza de T. Bueno, T es todo esto. T es todo eso, ¿verdad? Entonces estamos aplicando la esperanza a todo este elemento. Recordemos algo muy importante, que son variables independientes, ¿verdad? Entonces yo puedo distribuir la esperanza en el numerador y en el denominador, por ser independientes. Esperanza de Z y la esperanza. Acá sí lo voy a trabajar un poquito. Esperanza de Y elevado a 1/2, ¿verdad? Y esto equivale a
1 sobre raíz de b es la equivalencia que tiene. Bueno, esto sería raíz de b multiplicado por la esperanza de z dividido entre la esperanza de b. Excelente. Esto es igual a, voy a copiar todo. Pero la esperanza de z es 0. Y cualquier número multiplicado por 0 dividido entre, 0 dividido entre cualquier número va a seguir siendo 0. Y con eso creo que demostramos que la esperanza de t es igual a 0 para b mayor a 1. Listo. No importa el valor que tengamos acá. Luego nos pide hallar la varianza de t, pero sabemos que la varianza de t se puede hallar de esta manera para cualquier expresión. Tenemos que hallar el segundo momento, entonces. Ya tenemos el primer momento, necesitamos el segundo momento. Esperanza de t elevado al cuadrado. Esto es igual a la esperanza de todo este elemento. Pero esto está elevado al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Veamos qué cambios aparecen acá. Esperanza de z elevado al cuadrado. Es el segundo momento. Acá ya no habría esta expresión. Ya no hay raíz. Tiene eso. Excelente. Podemos distribuir acá la esperanza. Si distribuimos la esperanza, nos quedaría que tenemos la esperanza de z elevado al cuadrado. Ya tenemos ese valor. Y en abajo tendríamos la esperanza. Bueno, sí lo haremos. Voy a sacar la constante, que sería 1 sobre b. Y tenemos la esperanza de y. Esto equivale a b por la esperanza de z al cuadrado. En el segundo momento ya tenemos ese valor, lo voy a reemplazar directamente, que sería 1 y b por 1 sigue siendo b. Abajo tendríamos la esperanza de y. Excelente. O inclusive antes podíamos trabajar esto como la esperanza de en un momento, esto de acá no sería tan válido. En realidad tendría que ser b, no sería b por la esperanza elevado a la menos 1. Eso tendría que ser el equivalente en realidad. Sí,
Está mucho mejor esta expresión. Sería mucho más fácil. Pero todo lo demás es correcto. Acá tal vez lo único que tendríamos que poner es lo siguiente. Obviamente el denominador de mi denominador va a seguir siendo b. Y puede salir de la esperanza. Bueno, no se aplica acá la esperanza. No tiene efecto la esperanza. Y esto sería la esperanza de z al cuadrado por y elevado a la menos 1. Y ahí sí, aplicamos la esperanza en z al cuadrado y aplicamos la esperanza en y. Bueno, ya hemos llegado a esta parte. ¿Qué resta? Tenemos que utilizar el artificio que nos han dado. Trabajemos esto y solamente es recordar elementos de la función gamma. Acá lo voy a hacer como operaciones auxiliares. Entonces menos 1. Aquí también cambiamos el valor, que sería menos 1. Bueno, listo. Esto equivale a un medio. Y aquí es donde tenemos que recordar la función gamma, ¿verdad? Si nosotros tenemos gamma, de n, esto equivale a n menos 1 de gamma de n menos 1. Es una propiedad que tiene la función gamma. ¿Eso por qué? Porque tenemos que hallar esta expresión, ¿verdad? Alguna de las dos expresiones tenemos que hallar. Y con este criterio podemos hallar efectivamente la expresión del numerador. Si aplicamos esto, pero en el denominador. Esto equivale entonces a... No, el numerador se mantiene. En el denominador es a, pero tenemos que generar esa misma función. Sería lo siguiente. Vámonos bien. Pongámoslo bien. Perdón, se me secó la boca. De medios menos 1. Y ya. Ya tenemos esta expresión. Simplificamos las gamas. Y nos queda lo siguiente. 1 fracción 2 dividido entre... Acá también vamos a operar un poco. Sería b menos 2 dividido entre 2. Y esto equivale a 1 sobre paréntesis b menos 2. Ya tenemos todo. Al final tenemos que b se multiplica por 1 sobre b menos 2. Y esa debería ser la expresión que tenemos. A ver arriba. Sí, falta algo todavía. Recordemos que la varianza de t es igual a la esperanza de t elevado al cuadrado menos la esperanza de t, todo esto elevado al cuadrado.
Si nosotros reemplazamos el segundo momento de t es igual a esta expresión. Y si le restamos la esperanza, que la esperanza de t era 0, ¿dónde está? Aquí está la esperanza de t. 0, aunque esté elevado al cuadrado, no cambia nada esto. La varianza de t es, perdón, acá, porque 2, esto es b. La varianza de t es esto, esta expresión. Listo, hemos demostrado entonces que efectivamente se puede llegar a ese resultado a partir de la forma t igual a la siguiente división. Ahora, ¿por qué tienen esas condiciones de que b sea mayor que 2 o mayor que 1? Bueno, eso nace de acá, de la raíz, ¿verdad? De esta raíz, perdón, de la función gamma. Recordemos que tiene que ser siempre este elemento mayor que 0. Si tomamos esta expresión, entonces acá sería de la siguiente manera: b medios menos 1 mayor que 0. Si seguimos desarrollando, esto sería b menos 2 mayor que 0. Y al final tenemos la expresión de que b tiene que ser mayor a 2. Es por eso la condición que tenemos acá. 1, b mayor que 2. Y lo mismo pasa en la esperanza, por si acaso. Todas estas pequeñas condiciones son muy útiles para que entiendan mejor los ejercicios. Tal vez este ejercicio se ha sido un poco desordenado. Espero se haya entendido todos los conceptos. Gracias.